Medicamentos homeopáticos. Los medicamentos o remedios homeopáticos son elaborados mediante sucesivas diluciones en agua o alcohol, de manera que la sustancia original que produce los efectos de la enfermedad queda reducida a una cantidad infinitesimal. Los productos que se utilizaron para elaborar estos remedios pueden ser de origen animal, vegetal o químicos, minerales orgánicos. El remedio es efectivo o efecto placebo. Aquí podemos ver algunas a favor y algunas críticas. Algunos estudios han conseguido mostrar que las sucesivas disoluciones de la sustancia que provoca síntomas y diversas enfermedades terminan por hacer desaparecer por completo todo resto de la misma, por lo que el principio en el que se basa la homeopatía quedaría refutado. Sin embargo, los expertos en esta disciplina definen su eficacia apelando al efecto memoria que posee el agua. Según esta teoría, el agua puede recordar las sustancias con las que ha entrado en contacto y adquirir en cierto modo algunas de sus propiedades. Otros estudios afirman que los tratamientos homeopáticos deben utilizarse de forma complementaria con los farmacológicos, ya que tendrían un efecto placebo. Los defensores de esta teoría defienden que el propio paciente puede autoinfluenciarse por la percepción de recibir un tratamiento efectivo. Un remedio sin fundamento basado en teorías que van en contra de la ciencia. La Organización Mundial de la Salud desaconseja su uso para el tratamiento de enfermedades importantes como la malaria, el SIDA, la tuberculosis, la gripe común o la diarrea infantil. Ahora yo quiero dar un poco mi punto de vista hacia esto, que básicamente es lo siguiente. Esta es una de las pseudociencias en el cual, bueno, no solo que hay que analizarlo un tema político, un tema de las necesidades de la población, sino que al mismo tiempo tampoco hay que cegarse en la idea de porque ya se la quiera denominar o no cumpla ciertos métodos científicos significa que ya sea falso. Algo que creo que es muy importante. Vamos a ir con 3 puntos, ¿ok? Primer punto. Algo que yo creo con estas homeopatías, que no se podría llegar a considerar naturalistas, porque al mismo tiempo de mencionar que es una ciencia naturalista, estaríamos diciendo que las medicinas tradicionales son antinaturalistas. Entonces eso creo que hay que tenerlo bien claro. Supongamos que necesito vitaminas, un ejemplo básico. Y para el uso de las vitaminas puedo usar la vitamina C. Necesito vitamina C, consumo tableta de vitamina C. De una manera más naturalista, podríamos agarrar y chupar naranja, ¿no? Este ejemplo quisiera llevarlo un poquito más a grandes rasgos, no cerrarnos en la básica idea de simplemente la vitamina C, sino que hay otros ejemplos. Un punto que quisiera tocar, que es algo muy importante que hay que ponernos en la postura política, en la postura de la sociedad. ¿Qué pasa si tu mamá tiene cáncer y se te presenta para poder curarla un método tradicional, un método nutricional y un método homeopático? ¿Ya? El común general siempre va a responder que me va a aplicar a las 3, va a tratar de buscar la manera en que se solucione mediante los 3 métodos. Si va a tener que empezar mediante métodos homeopáticos, lo va a hacer. Si va a hacer con métodos tradicionales, también lo va a hacer. Si va a hacer con nutrición y va a tener que empezar a comer ciertas cosas, lo va a hacer en el conjunto, porque es la necesidad de tratar de curarse. Entonces es bien importante también entender esa parte, a diferencia de otras pseudociencias que quiero mencionar, como el terraplanismo, pero vamos a hacer un punto que lo quería tocar al final, pero lo vamos a mencionar. El terraplanismo es una pseudociencia que en ese caso, con lo que he podido leer, no estoy en total a favor, ya que se puede desmentir totalmente sus puntos, pero hay algo que yo rescato, que es toda la parte del trasfondo, que nos trata de decir de que hay sectas, grupos de poder, para llamarlo así, grupos de poder, que pueden tomar decisiones que puedan tener ciertas repercusiones y al mismo tiempo ocultarnos cosas para que no haya un miedo dentro de la sociedad. Eso yo creo que es totalmente algo que puede llegar a pasar, no es algo, yo no lo veo loco. Entonces, por parte del terraplanismo, no defiendo el terraplanismo, pero puedo quedarme con esa idea que se quiere transmitir. Volviendo ya al homeopático. Vamos a ir con un caso, que este caso me lo contó mi padre. Bueno, él es médico, es de terapia intensiva, él estudió en Estados Unidos, estudió en Argentina y conoció un médico cardiólogo que aparte de ser holístico, es homeópata,
era el jefe de terapia intensiva, pero mientras que estudiaba medicina se le dio por ver las tablas de la homeopatía. Entonces, él agarra, se acerca y le explica que cómo hace, él era un médico muy reconocido, cardiólogo, y que básicamente mi padre le pregunta que él le interesaría poder, o sea, averiguar sobre eso, y él le dijo, no, esto es totalmente contrario a la medicina tradicional, no lo vas a entender, a mí me tomó 5 años entenderlo y todo. Y mi padre le pregunta, ¿y qué haces con un hipertenso? ¿Qué haces con un hipertenso? Y en ese caso, él dice, el cardiólogo dice, en ese caso sí puedo aplicar la homeopatía. Ya en ese caso podría tener mis tratamientos no tradicionales y lo podría aplicar fácilmente. Entonces mi padre le pregunta, ¿y qué pasa con alguien que tiene un infarto? Y ahí el médico le responde, en ese caso no utilizaría la homeopatía, primero haría, mediante, ya sea por un bypass, usaría la medicina tradicional y luego más adelante me podría ir por la homeopatía. Entonces también este punto, ¿qué nos quiere decir? Y le pregunta, ¿y cómo lo sabe? Bueno, mediante mis pruebas, mediante que me ha funcionado, mediante también hay ciertos estudios que comprueban, ya más arriba lo pudimos ver, lo que explicaba. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no necesariamente hay que cerrarnos en una idea y que también depende del punto. Entonces, eso creo que es bien importante. Ahora quiero hablar un poco sobre la astrología. Aunque los astrólogos lo definan como ciencia, no lo es. La astrología se basa en opiniones y en creencias y no en evidencia. Es consecuencia del pensamiento mitológico de las primeras culturas. Su origen se encuentra en Mesopotamia, Babilonia y Asiria hace unos 4000 años. Sí, podría parecer extraño que se apliquen estándares extremadamente técnicos a esta práctica espiritual abstracta, pero hacerlo no es inédito. De alguna u otra forma, la astrología existió por lo menos en la antigua Babilonia y durante mucho tiempo se la consideró una manera totalmente lógica de explicar el mundo. No fue sino hasta que el racionalismo se convirtió en la mayor moda en el siglo XIX que la astrología quedó relegada al terreno de lo místico y lo absurdo. En la actualidad se le considera un campo para revistas de público femenino y memes de Instagram. En el mejor de los casos, una ficción inofensiva y en el peor, una pseudociencia perniciosa. No obstante, una cantidad creciente de estudiantes y especialistas lo toman como una enorme seriedad para el reconocimiento de que no tiene rigor científico. Vamos con la astrología. Un punto crítico de, bueno, que básicamente la astrología, la crítica de la astrología es que no tiene así como aquí lo dice, se basa en opiniones, en creencias y no en evidencias, ¿ya? Pero hay que entender que la astrología es historia. De la astrología sacamos la astronomía, ¿no? Entonces hay que entender de que esto ha formado por parte de historia del mundo. Algo que creo que es muy importante, que quiero dejar, en lo personal yo creo en las cosas que van más allá de nuestro entendimiento. No todo en la vida, sí hay puntos científicos, pero creo que la vida hay muchas cosas que no se pueden explicar, que capaz no los podamos explicar o muy adelante explicar, pero no de una manera con la ciencia que nosotros mismos tenemos. Yo creo, no por nada, lo tengo tatuado, de cuerpo, alma y espíritu, creo que somos un ser no solo físico, también somos astral. Entonces hay muchas cosas que no podemos explicar. Por parte de la astrología yo me he podido hacer cartas astrales, en las cuales en muchas cosas, en puntos muy característicos, me ha podido definir, pero no puntos como que, oh, sos amistoso, ¿no? Sos amistoso. Que cualquiera podría decir, sí, soy amistoso, no, sino en algunos ejemplos específicos tenés problemas con ciertas personas de estos rasgos en tu familia, específicamente con esto, con esto, con esto. Y yo quedé tonto porque dije, literalmente tengo un problema con justo esa persona que conforma esa titularidad en mi familia, ¿no? Entonces para mí fue, y que me han hecho creer que pero también hay que lo que yo he podido observar en la astrología, hay astrología que no... La astrología básica no es por cualquiera que lo pueda hacer, sino gente que realmente es preparada y que tiene la capacidad para poder hacerte una carta astral, hacerte toda la astrología en las personas. Capaz si tenemos dos razonamientos que podemos usar, si yo propongo de que dependiendo el agua y las lunas de Mercurio vos vas a ser amistoso, o si no, o si decimos mediante las estrellas se puede llegar a América,
es probable que la astrología, que el segundo punto sea el que la gente normalmente más esté a favor. Entonces, volviendo al punto principal, yo creo con estas pseudociencias y al mismo tiempo pensando críticamente, creo que no hay que cerrarnos en la idea de que por solo embarcarlas, ponerlas denominarlas pseudociencia, no tenemos que por qué cerrarnos y verlo de una manera como que ya es falso totalmente, sino hay que analizar las posturas y ver que hay algunas cosas o también interpretar los mensajes que éstas nos pueden dar. También hay que entender que es un tema político, que es un tema de mayorías, minorías, hay lugares donde las mayorías creen este tipo de pseudociencia. Y que cerrarnos a la idea de que por qué no tampoco es algo crítico totalmente, no podemos cerrarnos, así como podemos ver en lo homeopático, como el ejemplo que di, el pequeño ejemplo que di sobre la vitamina C. Entonces yo creo que es muy importante analizar, pensar críticamente y sacar lo positivo de esta pseudociencia. Tenemos también pseudociencias que son muy radicales, podemos mencionar como las antivacunas, que defienden que nos quieren implantar chips, que nos quieren controlar, pero al mismo tiempo ahí podríamos ver que es muy radical, pero tenemos otras como los homeopáticos que no son tan radicales, sino que tienen puntos que son favorables para el estudio y que capaz no están al 100% en algunas características comprobadas científicamente, pero hay varias partes en el cual se les pueden hacer estudios, como podemos ver con el tema del efecto placebo, de que sí tiene esa validación, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.